¿Cómo es que la expresión artística pueda activar el sistema nervioso parasimpático, que es este de Sí, relajación, sí. de ya no estoy en huida o en lucha? Yo te diría que el gran porcentaje de la gente está en modo supervivencia reactiva, que es el sistema simpático activo, ¿no? Y liberando cortisona. Yo creo que hay algo que sucede al trabajar con las manos, al no estar enfrente de la pantalla, porque hay algo en activar los sentidos que nos conecta también con el sistema parasimpático. Bajar toda esa data que está ahí en la cabeza a las manos y crear algo, todo eso relaja. Siempre reaccionamos de la misma manera a los mismos conflictos. Tal vez pruebo un camino distinto, comienzo a trazar una nueva conexión neuronal y mientras más la repita, más fuerte se hace, más voy a optar por esa nueva opción al patrón antiguo. Entonces, pues voy abriéndome a distintas posibilidades en mi vida. A mí me pasa muchas veces que digo, no estoy donde quiero estar, pero tampoco estoy segura dónde es que quiero estar. Me quedo mucho con algo que dijo Mario Sadán, que dice, no existe ni el éxito ni el fracaso, realmente es todo aprendizaje. Bienvenidos a un nuevo episodio de Únicamente. Hoy tengo el gran agrado de compartir este espacio con Ivana Luna Azul. Ella es una visionaria creativa, fotógrafa también por 25 años, si no me equivoco, y es una arte terapeuta, que es el tema que vamos a tocar hoy. Bienvenida, Ivana. Gracias por compartir este espacio conmigo hoy. Muchas gracias por tenerme aquí, encantadísima. Ivana, cuéntame cómo es que te lanzaste al mundo de la arte terapia. ¿Cuál es el propósito de la arte terapia? Ubícanos un poquito para los que no conocemos sobre este tipo Vale. de terapia. Vale. El arte terapia, o sea, hola. Ahí directamente empiezo a hablar. Hasta Luego ha están. levantado la mano y todo. Está presente el gato, también quería que lo Sí. incluyéramos. Bueno, te contesto primeramente qué es el arte terapia. Es, yo diría que un punto de encuentro entre la psicoterapia y el arte, ¿no? Pero más que nada el proceso creativo, porque no es tan importante la obra final o el resultado, sino el proceso. O sea, y el propósito realmente del arte terapia es un poco poder poner o expresar fuera de nosotros lo que nos puede estar pasando a nivel mental, emocional. En la psicoterapia uno habla, ¿no? Y sigue estando como muy, muy apegado a lo que le está pasando al proceso cognitivo, ¿no? Pero al verterlo en una obra, o volcarlo en una obra, en el proceso uno va descubriendo cosas y en el resultado final uno puede también observar otras cosas que desde la palabra el lenguaje no se podrían observar. Y para mí personalmente, bueno, yo, mis dos abuelas, materna, paterna, pintoras, o sea que yo empecé a pintar cuando tenía 2 años, mi abuela me llevaba a pintar con ella, básicamente. Y curiosamente, por el lado de mi abuela paterna, era muy me daba como clases de pintura, ¿no? Yo me ponía a pintar lo que para mí era un pato y ella venía y le ponía dos, tres cositas y de pronto eran flores, ¿no? Y era como, no era lo que estaba haciendo. Y con mi abuela materna tenía mucha libertad creativa, o sea, realmente ahí me conectaba con la expresión de lo que quería, de lo que saliera de mí, ¿no? Entonces, creo que, claro, desde pequeña la pintura estuvo muy bueno, la pintura, el teatro, porque he hecho teatro, mi primera obra de teatro tenía 10 años, la fotografía también, o sea, creo que yo tuve una cámara con 5 años, o sea, todo lo que era expresión artística desde muy pequeña, pero ya un poco más en mi adolescencia, diría, empecé a ver que habían como dos partes para mí. Estaba el arte que venía de alguna imagen que quería reproducir y mostrar, y estaba el arte que me servía para mí para procesar emociones que eran, ¿no? Intensas. Yo soy una persona muy emocional, todo lo vivo muy a flor de piel, lo bueno, lo malo, por decirlo de alguna manera. Entonces,
durante, digamos, mi adolescencia y entrando en la adultez, era como, me salvaba el arte de alguna manera, ¿no? Y ya después, cuando cumplí los 30 por ahí más o menos, ya lo empecé a ver como algo realmente terapéutico, porque veía cómo me sentía después de volcar todo lo que estaba sintiendo en un proceso. Entonces dije, bueno, me voy a formar, porque empecé a investigar y resulta que era algo. O sea, existía el arte terapia como, como un método terapéutico. Entonces dije, vale, pues me voy a formar de esto porque tiene sentido para mí. Ujú. Mira, por lo que me vas diciendo, es como también una forma de canalizar, ¿no? Yo creo que muchos artistas, músicos, actores, directores de cine pueden plasmar tal vez alguna situación dolorosa o feliz que estén viviendo en sus vidas a través de su arte. Si no me equivoco, se llama sublimación, ¿no? Mm, Ese poder transmitir lo que tienes dentro y plasmarlo en una obra, ¿no? Para compartirlo con el resto y además sacarlo fuera, ¿no? No retenerlo en el cuerpo, que es lo que muchas veces nos agobia, ¿no? Y también puede somatizarse en esas emociones reprimidas en algún tipo de dolor, enfermedad en el cuerpo, ¿no? Entonces, tal vez esto total- sea uno de los beneficios que has podido ver en la gente con la que trabajas. Totalmente. Primero el beneficio lo veo en mí, ¿no? Porque a veces, claro, han habido emociones bastante intensas porque yo he vivido una vida bastante atípica y me he encontrado en situaciones muy complicadas. Eh, y sí, el arte era una forma, por eso yo lo separo, ¿no? Porque el arte como tal y el arte como terapia, lo separo porque eh, esto que acabas de decir de canalizar, ¿no? Por ejemplo, yo hago pintura en vivo y cuando estoy pintando en vivo no estoy canalizando mis emociones. Estoy abierta a expresar lo que estoy percibiendo en un todo, ¿no? La música me inspira, hay algo que se llama sinestesia, que es cuando uno puede ver o combinar sentidos. A mí me pasa que veo colores cuando escucho música, entonces, pero eso es como es un canal limpio, porque no estoy expresando mis emociones, sino que algo un poquito más elevado. Cuando es el arte terapia, es algo muy interno propio, ¿no? A veces igual es difícil la línea donde está, pero lo que he visto, por ejemplo, con personas que, porque yo hago sesiones individuales y grupales y tienen dinámicas distintas, pero el punto en común es que las personas con menos habilidad artística son las que más se benefician de la arte terapia, porque las personas que vienen de un background artístico tienden a quedarse en esto se ve bonito, no se ve bonito, este color va con este, o sea, como que hay una estética. Y romper con eso es un poco complicado. Entonces, la gente que viene, que no viene de un background artístico, que se siente incapaz o que no tiene habilidades artísticas, que yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de expresar algo, eh, cuando se entregan al proceso son los que más, mayor beneficio le sacan, porque realmente no se trata del resultado final, sino de lo que sucede en el proceso mismo. Claro, me hace mucho sentido esto que dices porque además, claro, alguien que no está tan conectado con ese lado artístico, claro, no tiene ideas preconcebidas, no tiene a ese juez interno que le dice, uy, tienes que hacerlo perfecto, has estudiado o te estás formando en esto y tiene que ser apreciado, ¿no? Siento que vuelco mi valor en lo que estoy haciendo artísticamente y busco que sea aceptado, reconocido por el resto, ¿no? Por quien vea mi obra. En cambio, el otro es como, vengo aquí a trabajarme, no me importa si pinto palitos o lo que sea, pero yo quiero sacar toda la ira, la rabia, la tristeza que tenga adentro, ¿no? Es un enfoque totalmente distinto. Sí, y a Mm. veces incluso también hay, me ha pasado, ¿no? De gente como que viene como, bueno, pero yo no soy bueno, nunca fui bueno en el arte, no sé dibujar, no sé pintar, ¿no? Y vienen un poquito así. Y es como, es que justamente eso es lo que te va a servir si te entregas, ¿no? O sea, evidentemente se necesita una entrega para poder sacarle el mayor beneficio, porque incluso es, a veces pasa que hay personas que dicen, yo no sé nada de arte, entonces ya eso mismo genera un bloqueo. Entonces, para mí es como súper importante poder crear un espacio seguro, libre de juicio, donde realmente
te acompaño en ese proceso de descubrir qué está pasando internamente y poder verlo, ¿no? Para mí no hay nada más hermoso que ver cómo una persona que viene, que a lo mejor agarra, no sé, un marcador y hace una liñita y es como todo con mucho cuidado y con mucho miedo y de pronto pasó media hora y están poniendo papeles de colores y pintura y los ves entregados y es muy bonito eso, porque ahí se abrió algo. ¿Me explico? Y eso es lo que es terapéutico, la apertura, ¿no? Ujú. Sí, el abrirse, es que me vuelve otra vez esta idea de ya no me importa lo que opinen, ya no estoy de cara al exterior, a la galería, como dicen aquí en España, sino que quiero volcarlo todo, ¿no? Sin juicio, como un niño que juega, ¿no? Que se Total, lanza, que no le importa nada y él quiere experimentar con toda la curiosidad del mundo. es que Ujú, es justamente eso, es volver a conectar con el niño interior porque es realmente quien tiene las respuestas. El adulto se vuelve muy, o sea, yo creo que el principal problema con el mundo en este momento es que hemos perdido esa inocencia, ese disfrute de explorar, de descubrir, esa curiosidad que teníamos de niños, ¿no? Porque el adulto está pensando, ¿cómo voy a pagar el alquiler? Tengo que resolver A, B, C, si tienes familia, tienes que ver por tu familia, son un montón de cosas que te desconectan de eso, que también es un poco como la parte intuitiva, que es la que realmente te va a guiar en tu camino, ¿no? Entonces, entender en qué momento necesitamos la razón para darle estructura a esas cosas que vienen del interior, ¿no? Y el niño siempre va a tener la respuesta. Entonces, darle un espacio para que se exprese es súper importante. ujú. Cuéntame qué técnicas utilizas en tus sesiones. Bueno, a ver, técnicas artísticas, ¿te refieres? Sí, artísticas. Bueno, es que justamente como no es una clase de arte, yo no enseño técnicas. O sea, lo que yo proporciono son los materiales. La mayor cantidad de materiales posibles para que las personas puedan sentirse con libertad de experimentar. Eh, y por supuesto, cada material tiene ya de por sí una carga, ¿no? Para darte un ejemplo, eh, una persona que, no sé, que sufre de ansiedad, yo no le voy a dar para que trabaje con acuarelas. O sea, para poder trabajar con acuarelas que no las puedes controlar a menos que sepas la técnica, tendríamos que ir primero con un poquito de otras cosas más fáciles de manejar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la arcilla es muy manual. Yo a una persona que viene con ansiedad o que viene muy nerviosa, igual le sugeriría usar arcilla. Eh, Hay collage, también se pueden usar recortes de revistas. Hay mucha gente que, claro, como tiene esta idea, tiene la idea de tengo que hacer algo bonito, o sea, lleva a un desconectar de eso. Entonces el collage es muy bueno porque al ver imágenes, puede que alguna imagen te transmita algo, no sabes por qué, porque esto está en el inconsciente, entonces, bueno, tomo esta imagen, la pongo en el papel y a partir de ahí, no sé, le agrego un poquito de color. Bueno, evidentemente hay un proceso y hay como una estructura que yo utilizo que voy probando distintas cosas y he visto que tiene buenos resultados en el formato de cómo doy el taller o la sesión, pero no se trata de una técnica artística, sino de proveer los materiales y acompañar y hacer preguntas, ¿no? Las preguntas adecuadas. ¿Podrías compartir con nosotros un poquito de ese proceso de acompañamiento? Entiendo que no se analizan las obras, se analiza tal vez la postura corporal de la persona. Cuéntame un poquito más cómo es que se da este proceso. Son las sesiones individuales uno a uno, son un poco diferentes de las grupales, pero más o menos la estructura es similar en el orden, ¿no? O sea, primero intento hacer algún tipo de meditación, si tenemos el espacio, una meditación más activa, donde conectamos con el cuerpo, soltamos un poco si venimos cargados, ¿no? O sea, eso también depende mucho de lo que observo, ya sea en el grupo o la persona. Si no, puede ser simplemente unas respiraciones profundas, ¿no? Como para conectar. Yo creo que es súper importante empezar la sesión conectando con el cuerpo.
¿no? Y cómo nos sentimos, o sea, observar dónde estamos en ese momento antes de empezar, eso es sagrado. Y luego doy una pauta de 10 15 minutos nomás, donde es, bueno, acá tenés todos los materiales, eres libre, eliges y ves, acá hay revistas, si ves una imagen, vas seleccionando. Y también sugiero, o sea, si tienes algún tipo de problema que le llevas dando muchas vueltas, tratar de representar eso en la hoja, o doy opciones según cómo vea que viene la persona o el grupo, ¿no? Eh, y si no, sugiero una palabra, dependiendo, y a partir de esa palabra, pues volcar eso, ¿no? Entonces son 10 15 minutos donde se vuelca algo, luego se comparte, haré preguntas, porque también eh, una de mis principales funciones como arteterapeuta es observar, porque es observar la manera en que esta persona está, o sea, viene con disfrute, viene con rabia, se está peleando con el crayón negro, ¿sabes? O sea, todo eso a mí me da un montón de información, entonces yo observo. Y después de eso tienen la opción de, hablamos de la obra, yo voy a hacer preguntas también para entender qué está pasando a nivel interno. Y luego, pues tienen la opción de seguir trabajando sobre esa pieza para reparar algo, por ejemplo. Pues es más como un acto psicomágico donde, bueno, ahora tengo esto acá, ¿cómo lo reparo, no? O se puede hacer otra obra distinta. Por lo general, el 90% de las personas, te diría hasta el 95%, continúan. Y ahí es como que se ve que han puesto algo, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo de la sesión que hice la pasada, hice una sesión grupal. Vino un hombre de 65 años que es business owner, o sea, súper racional, y primero intentó con un poquito de pintura y después agarró un marcador negro y todo empezó como a escribir y a hacer cosas muy lineales. Entonces después cuando comentamos era una situación que le estaba pasando con su pareja, que estaba con muchas preguntas. Y luego le digo, bueno, ¿cómo puedes reparar? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? O sea, por una cuestión de confidencialidad, no voy a dar muchos detalles, pero básicamente él eligió como, bueno, cortar partes de la revista, él se identificaba con esto, con lo otro, y al final terminó algo súper colorido que lo ayudó a entender lo que le estaba pasando y a ver como la solución, ¿no? Todo esto en 1 hora y cuarto. O sea, entonces es muy poderoso y a mí me gusta mucho hacerlo para mí y darlo, ¿no? Como facilitarlo. Sí, lo veo también como un tipo de meditación activa, ¿no? Es un momento para ti de conectarte contigo mismo, con tu intuición, con tu yo superior. Bueno, le ponemos muchos nombres, pero al fin y al cabo es pararte y escucharte, ¿no? Mm. Exactamente. El mundo necesita más gente que se escuche a sí misma. Definitivamente, todo está en nuestro interior, todas las respuestas que necesitamos. ¿Podrías compartir, aparte de este caso, algún otro caso en tu práctica que te haya marcado a ti, tal vez en el que te hayas visto reflejada, o simplemente te haya hecho emocionarte o hayas dicho, hostia, esto también me da una respuesta a mí, ¿no? También me toca a mí. Sí, es que yo creo que acá fue cuando yo decidí formarme como arte terapeuta, que fue en el 2017, que yo estaba viviendo en México y empecé a dar talleres a personas que tenían un problema de adicción, o bueno, estaban saliendo, ¿no? Personas que, exadictas. Eh, se me presentó la oportunidad en un espacio y dije, bueno, voy a empezar a dar los talleres. Era la primera vez que hacía talleres con adultos, porque yo siempre he trabajado mucho con los niños. Y dije, ¿cómo será trabajar esto con adultos, no? Porque con los niños es súper fácil, ¿no? O sea, tienes que sostener el espacio y ya ellos ya saben lo que tienen que hacer. En cambio, el adulto es como, te encontrás con un montón de bloqueos y juicio y, ¿no? Entonces es un poquito más difícil. Pero bueno, eh, había un señor, bueno, era, no sé, tendría 30 y pico de años, era joven relativamente,
pero que había sido muy, muy golpeado por la vida y por eso había caído en las drogas, ¿no? Y era la primera vez que probaba, era la primera vez que probaba como una expresión artística, por así decirlo, ¿no? Y me acuerdo que en un momento lo vi, que hacíamos el taller una vez a la semana. Yo ahí le estaba dando un enfoque diferente porque trabajaba un chakra en cada taller. Entonces era trabajar también con los colores de ese chakra, explicar los chakras. O sea, estaba un poquito más limitado de alguna forma, o mejor dicho, encasillado, ¿no? Eh, y me acuerdo, creo que estábamos trabajando el chakra del sacro, que era la sexualidad, que también es la creatividad, ¿no? Y en un momento lo miré y le estaban, o sea, él estaba con un pedacito de plastilina poniéndola en el papel, como haciendo unas tiritas de plastilina en el papel, y le empezaron a caer lágrimas, o sea, era como, se emocionó. Y para mí ese momento fue muy precioso, porque es decir, wow, estoy creando y sosteniendo un espacio donde una persona se siente lo suficientemente segura, sobre todo para los hombres que, bueno, ahora está cambiando, pero los hombres siempre ha sido más difícil que pudieran expresar lo que les pasa. No llores porque sos hombre, ¿no? O sea, y verlo lagrimear y poder contener eso y luego, por supuesto, la devolución y que el grupo converse y que haya una apertura y una vulnerabilidad y donde además el resto del grupo también estaba sosteniendo el espacio. Ahí dije, acá hay algo y ahí fue cuando dije, lo voy a estudiar. Me llevó un tiempo, porque esto fue en el 2017 y no llegué a Barcelona hasta el 2020, pero, pero sí, ya estaba en ese momento muy segura de que era el camino. ¿Qué tipo de problemas o conflictos, situaciones por las que puede estar pasando una persona se pueden abordar con arte terapia? Me dices esto de las adicciones, nombraste la ansiedad antes, dirías que cualquier cosa que necesites trabajar. No hay límites, realmente, no hay límites. En la formación que he hecho hemos visto casos donde se implementaba arte terapia en hospitales con enfermos terminales, tanto niños como adultos. He visto casos donde se implementaba la arte terapia para adopciones. Por ejemplo, niños que venían de otro país y eran adoptados por familias aquí que tenían problemas de conducta, o adolescentes también con muchos, digamos, con muchas situaciones problemáticas, casos de abuso, en las prisiones. Lo que pasa es que en España todavía no he visto la arte terapia como una profesión, créase o no. De hecho, está la Asociación de Arte Terapeutas que llevan 20 años tratando porque se aplica el arte terapia en España, en hospitales, prisiones, escuelas, y es más que evidente el poder que tiene. En realidad el arte terapia nació en los años 40 y tantos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando venían los soldados con el trauma, ¿no? ¿Cómo se dice esto? El desorden postraumático de la guerra, y el ir a hablar con un psicólogo realmente no les estaba sirviendo mucho, pero empezaron a darles materiales y empezaron a destapar un montón de cosas. Ahí nace el arte terapia, ¿no? Entonces, lo que es Londres, Canadá, Estados Unidos, o sea, lleva muchos años investigando y está reconocido como una profesión. Lo que pasa es que como no es una licenciatura donde vos haces 4 años, tenés que venir o de la carrera de psicología o en mi caso, de bellas artes o de un background artístico y lo haces una formación de 2 o 3 años. Eh, entonces, acá ven como profesión a lo que son licenciaturas de 4 años que tomas en la universidad. Entonces, ahí en la Asociación de Arte Terapeuta lleva muchos años como diciendo, che, miren lo que estamos haciendo y se está aplicando, ¿no? Pero bueno, es todo un tema, porque es algo relativamente nuevo aquí, pero que lleva bastante tiempo en otras partes. Así que ojalá que nos pongamos al día, ¿no? Bueno, yo creo Pero que bueno, en general se llaman, bueno, terapias complementarias, ¿no? Están teniendo más reconocimiento cada vez.
Cada vez más gente se forma con distintas herramientas que van comprobando y van viendo resultados positivos en las personas que se atreven a probarlas, ¿no? Y creo que tal vez esos estigmas de, ah, no es suficiente porque no has estudiado tanto tiempo, se van disipando, ¿no? Y creo que lo que más importa es, ¿funciona para ti? ¿Te ayuda a liberarte emocionalmente? ¿Te ayuda a desbloquear cualquier tipo de pensamiento negativo que tengas? ¿Te ayuda a progresar en la vida, en ir hacia tus metas? O sea, si realmente produce un cambio en ti, sigue con ello, ¿no? Lo que te funciona está perfecto. Mm. Lo que pasa que, o sea, en realidad, si vos te pones a pensar como, ahora hay muchos cursos de 6 meses que haces arte terapia. Yo el posgrado lo hice en 2 años, la maestría son 3. Venís de una formación universitaria, ¿no? Es como un requisito tener una formación universitaria, tanto en la parte, como te dije, psicológica o de artística. Entonces, en realidad sí son muchos años estudiando. Además, también uno de mis profesores, acá en la escuela a la que fui, que es el director realmente de la escuela, él dijo que uno no podría ser arte terapeuta antes de los 40, porque necesitas también todo un camino de vida y haber tenido una serie de experiencias para poder generar ese espacio para otra persona. Eso es súper importante porque de pronto vos no sabés, o sea, el interior de cada persona es un mundo y hay gente que reprime ese mundo, ¿no? Y lleva años reprimiendo tal vez un abuso o violencia doméstica o quién sabe, ¿no? Y de pronto estás abriendo una puerta y poder contener eso no es una tontería, o sea, no es algo que uno lo puede tomar como, bueno, sí, vamos a hacer un poco de arte, ¿no? Porque se pueden destapar cosas que si no tenés las herramientas para contenerlo, puede generar más daño aún, ¿no? Entonces, no se puede tomar así con ligereza, digamos, es una responsabilidad muy grande. Eh, También es cierto que nosotros venimos ahora está cambiando todo mucho, muy rápido, pero nosotros venimos del mundo occidental de lo que es el raciocinio, ¿no? Entonces todo viene de, bueno, si lo puedo comprobar científicamente, si tiene el método ABC, ¿no? Tiene una estructura, entonces esto funciona. Pero la realidad es que nuestro cerebro también tiene el hemisferio derecho que es intuitivo, que es creativo, que es caótico, y yo lo comparo mucho el hemisferio izquierdo como el raciocinio, como la energía masculina yang, que es, ¿no? Así, estructurada, con una serie de pasos a seguir. Pero claro, ¿qué pasa con la energía femenina yin, que es caótica y que expresa, ¿no? Que es el lado derecho del hemisferio. Eso también es súper importante integrar a los dos. Y creo que el mundo, hasta que no integremos esas dos partes, que también es un poco como el occidente y el oriente, hasta que no lo integremos internamente, siempre va a seguir estando dividido fuera, ¿no? Como lo que estamos observando fuera es un reflejo de lo que observamos dentro, si es que lo observamos. Yo creo que es importante este trabajo, ¿no? Ujú. De poder conectar con esa parte intuitiva, de expresar, sacar lo que está reprimido, observarlo, pero de manera sana, porque si vos ves hoy en día la gente está súper reactiva, todos están con miedo, con ansiedad, con depresión, o sea, estamos viendo niveles de depresión muy altos, mucha soledad, mucho individualismo, y esto es como reparar, para mí el arte terapia sirve para reparar realmente. Ujú. Justamente mi siguiente pregunta iba por ese lado, ¿no? ¿Cómo el Ok. hemisferio de derecho a través del arte lo puedes activar y dejarte llevar un poco, pues también por la misma intuición que comentábamos hace un ratito, por ese lado emocional, ¿no? Con el arte. Cuéntame, a ver, ¿cómo es que tal vez la expresión artística pueda activar el sistema nervioso parasimpático, si no me equivoco, que es este de Sí, relajación, sí, de ya no estoy en huida o en lucha, que son las sí. respuestas al estrés en el ser humano? ¿Cómo podemos hacer ese símil? A ver, yo creo que, volviendo a lo que acaba de decir, estamos en un momento en el que tenemos demasiado estímulo. La tecnología está avanzando mucho más rápido de lo que nosotros podemos tal vez comprender y estamos como en reacción, reacción, reacción. Entonces, claro, estamos la mayoría de la gente, a menos que practiques meditación o que hagas
autocuidado, yo te diría que el gran porcentaje de la gente está en modo supervivencia reactiva, que es el sistema simpático activo, ¿no? Y liberando cortisona, que no es nada sano. O sea, hay momentos en los que es importante estar en modo fight or flight, ¿cómo se dice? Lucha, O que huida. lo sé en inglés, ¿cómo se dice? Fight or flight. Lucha o Lucha o huida. ida, que hay momentos que es vital, pero no todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que hay algo que sucede al trabajar con las manos, al no estar enfrente de la pantalla, al tocar un pedazo de papel, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, leer libros porque toco el papel, porque tiene un olor. Hay gente que le gusta en la tablet, pero para mí, cuanto más actividades podamos hacer con las manos, ya sea en el jardín, en el arte también, hay algo muy lindo que sucede. Por ejemplo, yo conscientemente no, o sea, si bien ofrezco pintura, no doy muchas opciones de pinceles, porque prefiero que la gente se ensucie los dedos y sienta la pintura en los dedos y tenga este sentido activado, ¿no? El tacto. Porque hay algo en activar los sentidos que nos conecta también con, con, con el sistema parasimpático. Para mí relaja muchísimo el tocar algo que tiene una textura bonita o agradable, relaja, ¿no? Entonces, bajar toda esa data que está ahí en la cabeza, tiqui, 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 a las manos y crear algo, no más que sea cortar un pedazo de papel y poner el colar, o sea, todo eso relaja. ¿Qué pasa? Que es cierto que si vos venís con un estrés de que yo no sé pintar, no sé esto, eh, también podría pasar, ¿no? Pero ese es mi trabajo de poder generar un espacio donde le quito peso a eso. O sea, y me pasa que a veces veo que la gente se queda ahí como media bloqueada y los veo que están tiqui, tiqui, tiqui y es, bueno, ahí yo te voy a dar herramientas. Te voy a decir, che, y si probás este color o si probás cortar un poquito, porque yo sé que moviendo las manos ya toda esa información empieza a bajar. Entonces, ese también es parte del trabajo, ¿no? Sí, comenzar a moverte, ¿no? Estás como estancado en la mente y simplemente haz lo que sea sin tener un objetivo claro y ahí es cuando comienza a descargarse la información. Sí, sí, Ujú. total. ¿Cómo es que la creatividad artística puede influir en la neuroplasticidad del cerebro? Es una excelente pregunta y creo que se relaciona mucho con lo que te acaba de explicar, en el sentido de que estás de alguna manera generando nuevas conexiones neuronales, ¿no? Al hacer algo que está fuera de tu zona de confort, el descubrir, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Y esto es un ejemplo personal que me ha pasado cuando estaba haciendo el posgrado. eh, Venía de una situación que me habían un poco roto el corazón y fue como, bueno, plasmé todo eso con imágenes y papeles cortados y me acuerdo que había hecho como, había cortado un corazón y lo había cortado a la mitad y lo había pegado así, era como así me siento, ¿no? Toda media rota. Siempre he sido muy enamoradiza y es como, bueno, cuestiones que al verlo ahí dije, no, pero ¿por qué está partido en dos? O sea, es mi responsabilidad. Yo no puedo dejar que venga cualquier imbécil. Voy a decirlo de otra manera. No puedo dejar que venga una persona que haga esto con mi corazón, ¿no? Y me acuerdo que agarré un hilo y una aguja que estaban, ¿no?, entre los materiales y me puse a coser. Sentí que era como que estaba reparando yo ese quiebre que había, ¿no? Eh, Y algo pasó, como que me di cuenta que era yo la que le estaba dando poder a esa situación, ¿no? Entonces ahí yo creo que ahí hubo algo en mi cerebro, en mi forma de pensar, en lo que estaba acostumbrada, ¿no? La información siempre, uno tiene patrones que repite, repite, entonces es como una autopista y va siempre por ese canal y tic, 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 pero de pronto descubrís que hay otra ruta que nunca tomaste porque paraste a hacer algo, ¿me entendés? Como estás acostumbrado en automático a ir por el mismo camino, de pronto te volvés consciente, ¿no? De ese camino y decís, no, pará, ¿qué pasa si voy por acá? Claro, después tenés que continuar yendo por ahí, ¿no? Esa es la neuroplasticidad. Pero
pero por lo menos hacer ese parón para ver que hay otro camino. Entonces yo creo que en la parte tal vez no tanto de expresar, porque cuando vos estás expresando lo que está pasando, pero en la parte, en el segundo paso que es reparar o trabajarlo, ahí se puede crear una nueva sinapsis, ¿no? Como, Ujú, sí, totalmente. Normalmente los problemas que tenemos como seres humanos es porque estamos atrapados en un bucle, ¿no? Siempre hacemos lo mismo, siempre reaccionamos de la misma manera a los mismos conflictos, a los mismos problemas que tenemos en nuestro día a día. Y es como esa rueda de hámster, ¿no? Porque siempre me pasa lo mismo, pero siempre hago lo mismo, ¿no? Y tal vez pruebo un camino distinto, comienzo a trazar una nueva conexión neuronal, ¿no? Y mientras más la repita, como tú dices, más fuerte se hace, más voy a optar por esa nueva opción al patrón antiguo, entonces pues voy abriéndome a distintas posibilidades en mi vida, ¿no? Ya no seguir repitiendo la misma y la misma situación. Ujú. Aprovecho esta pausa para recordarte que si tú también estás transitando por este maravilloso camino del autoconocimiento y tal vez hayas ido detectando ciertos patrones en tu vida, como por ejemplo en el trabajo, tienes conflicto con tu jefe o con algunos compañeros, o llevas mucho tiempo teniendo resentimientos y conflictos con alguno de tus padres o algún familiar, a través de la bioneuroemoción y el trabajo de sombra, podemos indagar en estos momentos de estrés en tu vida, que en realidad son regalos que pueden ayudar a conocerte mejor, a tomar una perspectiva un poquito más amplia de qué es lo que te está pasando realmente, para poder tener el poder de decidir cambiar tus hábitos y las reacciones que tienes en este tipo de conflictos. Si te resuena y te gustaría trabajar conmigo, puedes encontrar mis servicios en danauyen.com o también contactarme a través de Instagram, @dana.uyen, y te acompañaré desde el amor y la compasión. Sigamos con el episodio. total, Vale, sí. sí. ¿Ibas a compartir algo más? No, no, es que sí, no iba a decir que al final luego se vuelve hábito eso, ¿no? O sea, y te das cuenta que, bueno, esto me está sirviendo. A veces caemos y digamos, por costumbre volvés, a mí me pasa, ¿no? Que no, o sea, no es que estoy iluminada ni nada, o sea, a veces me sigo encontrando con situaciones que digo, pero pará, si esto yo ya lo había aprendido, o sea, ¿cómo estoy acá otra vez? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué me estoy yo pisando el palito otra vez si venía bien, ¿no? Bueno, porque son muchos años de ir por esa autopista. Entonces, está bien, bueno, no pasa nada. Observo que estoy yendo por el mismo lugar de siempre y paro. Pero claro, si no hacemos ese espacio para parar, yo creo que por eso es importante cualquier tipo de terapia, realmente, donde tengas un espacio para observarte. eh, en la cábala, por ejemplo, que yo llevo unos años estudiando cábala, también se habla mucho de la autoobservación, de tener momentos para uno, para reflexionar, porque ahí es donde se puede generar un cambio. Si uno está siempre en automático, que hoy es lo fácil, ¿no? O sea, ayer estaba con una amiga que estábamos trabajando y de pronto le pasa no sé qué cosa y se empieza a poner como loca y yo ahí tratando de sostener, pero también me estaba distrayendo de lo que yo estaba haciendo y es como, ¿cómo hago, no? Y le digo, ¿por qué no te vas al baño 2 minutos a respirar? Que yo había hecho eso ayer en la tarde porque también me habían pasado un par de cosas que ya estaba en inercia. Me fui al mar 5 minutos a respirar y ¡pum! Volví a mi centro y... Pero ella seguía ahí, ¿no? Y una excusa tras otra y yo llegué a un momento que dije, yo no me puedo pelear con ella si no quiere respirar, pero es tan sencillo como en ese momento en que parece que se te va todo de control, respiro y vuelvo a mi centro. O incluso relacionándolo un poco con el arte terapia, no sé, agarrar un pedazo de papel y un bolígrafo y hacer un garabato y como parar, porque si no parás, seguís, ¿no? Seguís y hasta que no chocas no parás. Y yo creo que no es necesario llegar a ese punto, ¿no? Sí, eso es lo que pasa cuando estamos en esta historia que nos contamos mental, ¿no? Seguimos en la mente y repetimos la historia y tratamos de justificarla y le damos razones. Y Sí, es que él me hizo esto, ella no me dejó hacer aquello y es como, claro, es un bucle en el que no podemos dejar de parar y es el pensamiento que me agobia,
va a dar rienda suelta a la emoción que me agobia más, entonces es un bucle infinito en el que no paramos, por eso es tan importante esta pausa, este saco la emoción, ¿no? Y trato de tomar una perspectiva un poquito más amplia de la situación que he vivido que me está estresando tanto, ¿no? Sí, Mm, hacer lugar para sentir lo que estamos sintiendo, pero hacer un lugar y no enchufarse en la narrativa, mm, porque al final es la narrativa lo que genera la emoción. Entonces, una emoción puede surgir como respuesta a un estímulo y entonces en el momento que tenemos ese estímulo y surge esa emoción, le metemos una historia, que es la narrativa de siempre, entonces empezamos a alimentar esa emoción y de pronto la emoción nos come vivos, porque ya le dimos un tamaño que con tan solo respirarlo o expresarlo de una manera más, esto, ¿no? Lo transforma uno cuando lo puede sacar de acá o de acá a acá, es como que lo estás transformando de alguna manera, lo estás viendo, le puedes decir, che, te veo, porque hay que darle lugar, evidentemente, ¿no? Como ese niño que llora, atendelo, ¿no? Entonces, eh, hay una cosa que me queda mucho también de esto, cuando nuestra mente funciona mucho que se hiperfocaliza en lo negativo, sobre todo cuando es, ¿no? Vemos mucho más nuestros defectos, por así decirlo, y lo alimentamos. Yo me observo a mí misma, a veces entro en estos bucles donde en realidad lo que tenemos que cambiar es ese proceso cognitivo, ¿no? Porque todo es pensamiento. Si podemos reemplazar un pensamiento que nos está machacando por algo tal vez como, bueno, está bien, me estoy sintiendo así, ¿no? Es un montón de proceso de observación y de negociación con uno mismo, porque podemos ser nuestros mejores amigos y nuestros peores enemigos, o sea, todo el tiempo. Entonces, eh, a mí me pasa muchas veces que, que digo, no estoy donde quiero estar, pero tampoco estoy segura si estoy donde quiero estar, o sea, dónde es que quiero estar. ¿No será que hay una autoexigencia que me obliga a estar, pero dónde es ese que quiero estar? Entonces, me quedo mucho con algo que dijo Mario Sabán, que estoy estudiando, que dice, no existe ni el éxito ni el fracaso, realmente es todo aprendizaje. Y a veces nos quedamos como en la vangloria de que somos exitosos porque nos va bien en nuestro negocio, porque tenemos una familia, por esto, por lo otro. Entonces, estamos ahí y ¿qué aprendemos? Y lo mismo pasa del otro lado, ¿no? Me siento fracasado porque no estoy haciendo lo que quiero o porque estoy esclavizado al trabajo, etcétera. Pero ¿dónde está el aprendizaje? Entonces, realmente no existe ni uno ni el otro. Todo es aprendizaje. Venimos acá a aprender. Y, y con esto, ¿no? De que nos hiperfocalizamos en lo que está mal, por así decirlo, hay algo que me queda, hace unos días falleció David Lynch, que yo era muy fanática, soy muy fanática de su trabajo, y dice, no hay que mirar el agujero en la dona, hay que mirar la dona, ¿no? Como diciendo, hay que permitir que entre el oro a la vida, hay que ver lo bonito y ser consciente, porque es mucho más fácil irse por el camino de lo que falta, ¿no? Y, es el trabajo. Yo creo que con la arte terapia lo que quiero es que la gente pueda ver eso bonito. A lo mejor incluso me ha pasado gente que viene con, no sé, con una tristeza o empieza a dibujar y empiezan a salir cosas de su niñez y angustia y tal, pero después le pone un poco de amarillo, le pone un corazoncito, ¿viste? Y es como una forma de repararlo y de ver lo bonito eso, ¿no? Entonces, sí, es muy poderoso, yo creo. claro, la reparación es como ver, ok, entiendo por qué viví esto, ¿no? ¿Dónde está el aprendizaje del que hablas? Y Mm, claro, cuando veo que hay aprendizaje o que esa situación que viví tenía un propósito, ¿no? Me estaba pasando por algo, ahí sucede la magia, ¿no? Ahí sí, ya puedo comenzar a andar un camino distinto. Ya no sí, me enfoco tanto en esa historia o en ese rol de víctima de por qué me pasa. Es como, ok, ya sé por qué me pasa, ya aprendí, ahora soy consciente porque también, como mencionabas hace poco, es algo que me pasa y aprendí y no lo voy a volver a vivir. No, o sea, es muy probable que volvamos a caer en lo mismo porque nos olvidamos, porque entramos otra vez en la rutina del día a día, porque nos enfocamos en otras cosas, otros problemas que también tengamos, porque tenemos un montón de cosas por aprender, ¿no? Entonces, la idea es mantenerte consciente. Cuando vuelvas a sí. caer, es,
Sí, cuéntate la historia, estrésate, putea, golpea tu almohada, haz lo que quieras, pero al fin y al cabo, tómate esa pausa, escribe, medita, pinta, lo que sea, pero es como, ok, ¿esto tiene que ver con algo que ya aprendí antes en el pasado? ¿Se relaciona o es algo nuevo? Es muy importante hacerte esas preguntas, ¿no? Sí, 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 sí. Y esta reacción que estoy teniendo es algo a lo que estoy reaccionando por esta situación o es que viene con todo el bagaje de situaciones similares que he vivido y viene con esa carga emocional, ¿no? Mm. Porque es muy probable que tenga una carga emocional y cuando le quitas esa carga emocional te das cuenta que es, nada, es una experiencia más, realmente. Entonces todo va a tener la importancia que le des. Y, y hay algo que también el otro día hablaba con mi hermana, ¿no? Porque esto lo de victimizarse. Yo creo que hay una diferencia entre victimizarse y tener compasión por uno mismo. Yo, en mi caso, he pasado situaciones muy complicadas, sobre todo en mi adolescencia y en los principios de, bueno, mis 20, situaciones familiares muy, muy complicadas y yo una situación personal como resultado de esto. Y durante 20 años eso lo tenía súper recontraguardado. Es como, bueno, esto es algo que me pasó y nada, no lo hablé nunca con nadie y tal, pero lo fui cargando porque de alguna forma yo me relacionaba con el mundo desde esa herida y desde esa falta de... Entonces, creo que estos últimos años me he dado el permiso, por más que se siente súper incómodo, porque a veces yo tengo ganas de pasarme el día llorando y no entiendo por qué, porque en este momento tengo todo para ser feliz, realmente, o sea, creo que estoy yendo por buen camino, pero hay días en los que me siento re mal y no entiendo por qué, y digo, ¿estoy cayendo como en este victimismo o le estoy dando lugar a algo que me dolió mucho en su momento, pero que no lo podía contener en ese momento porque estaba en supervivencia? ¿No? A veces las cosas te vuelven a tocar 20 años después. Y me parece que hay gente que arrastra toda la vida esto, ¿no? O sea, yo creo que van a haber momentos en la vida que te va a golpear la puerta, ¿no? El pasado y las cosas no resueltas, y hay que darle oportunidad. Más, yo creo que ahora estamos viviendo un proceso como de mucha limpieza, donde está aflorando todo esto para que lo veamos, lo limpiemos y lo soltemos y podamos avanzar en otra dirección, ¿no? Porque el dolor interno también es el dolor externo. Lo que te duele me duele y lo que me duele y no he sanado, pues voy a hacer que me lo hagas ver, entonces estamos como en esta, ¿no? Y me parece que ahora es como, vamos a- por eso no estamos haciendo esto, es como, bueno, vamos a apoyarnos entre todos para hacer un espacio y un mundo un poco más seguro. Porque yo Mm. creo que es posible, que tenemos trabajo, pero es posible. Sí, bueno, a eso hemos venido al final, ¿no? Ujú. Sí. Ivana, te voy a hacer dos preguntas que le hago a la gente a la que entrevisto. La primera es, ¿qué es Dios para ti? Dios para mí, no creo en Dios, no mentira. Dios para mí es la energía que somos, eh, es, es todo y nada, o sea, es el vacío y la luz, y nosotros somos una partícula, o sea, con cada uno de nosotros somos una partícula de ese Dios, ¿no? Entonces, creo que por ahí viene la aceptación de lo que uno es en su luz y en su oscuridad, porque no aceptarse uno es no aceptar a Dios de alguna manera, ¿no? Y también todas las cosas que hemos vivido y que vivimos y nuestros miedos y todo eso, aceptarlo realmente para después poder transformarlo, es aceptar que hay algo mucho más allá de nuestra individualidad que nos hace a todos uno, ¿no? Y es eso. Bueno, Sí, y ahí también podemos tal vez entender al victimario o a la persona que te hace sentir mal o que te hace daño como parte también de ese Dios, ¿no? Viene a cumplir un rol, de mostrarte esa sombra también o esa oscuridad que hay en ti para que la aceptes, para que la transmutes, para que la integres en ti, ¿no? Todos tenemos un totalmente. rol y tanto desde la luz como de la sombra son igual de válidos y tienen un sentido, una razón de ser.
Totalmente, pero con eso no significa, y esto lo digo por experiencia propia, no significa que hay que quedarse en lugares donde constantemente nos están mostrando nuestra sombra, Ah, no, no, porque para también nada. somos luz y también creo que eh, la oscuridad está ahí para ser iluminada, pero también tenemos limitaciones y reconocer esas limitaciones propias es súper importante para no estar en situaciones que nos mantienen en un cierto lugar. Ujú, claro, Eh, y a eso veces sería cuesta quedarte. muchísimo cortar con vínculos porque, no sé, puede ser un miembro de la familia, puede ser un amigo de toda la vida, pero yo creo que uno realmente sabe, el cuerpo sabe, y cuando, bueno, ya vi lo que tenía que ver, pero el otro no está haciendo su trabajo, es hora de que yo siga mi camino. Me parece que es importante porque, de vuelta, por experiencia propia, yo me he quedado en lugares donde cada vez me hacía más chiquitita porque estaba viendo mi oscuridad, pero tiene que ser una vía de two Ujú, ways, ¿cómo se dice? ¿No? sí. Entonces, eso es súper importante. Sí, efectivamente. Creo que ahí está el aprendizaje, ¿no? Ahí está el salir de ese patrón. O sea, veo que me Mm. hace daño, pero permanezco ahí, en ese mismo bucle, ¿no? Sí, Entonces el porque creo que puedo aprendizaje es, cambiar y a lo mejor tú has hecho el trabajo y tú has cambiado y tú has visto lo que tenías que ver, pero el otro sigue poniéndote ahí. Entonces, ¿qué haces? ¿Te vas a quedar ahí? No, ya está, listo, gracias, sigo mi camino y ojalá un día te ilumines y podamos volver a encontrarnos, ¿no? Ojalá. claro. Sí, sí, sí. El cambio para bien y el haber integrado, bueno, ese aprendizaje, es decir, no poner el límite y decir, me comienzo a amar yo más, me doy mi lugar, me respeto y por lo tanto, pues si ya no puedes estar en mi vida porque no me tratas como yo creo que debo ser tratada, ¿no? El amor Total. propio, tan importante, que creo que es el mayor aprendizaje para todos en todos los conflictos que Sí. vivimos, nos están enseñando a valorarnos y a amarnos de verdad. Ujú. Sí, pero sin irnos del otro lado, porque también lo veo que está pasando, hay demasiado individualismo, ¿no? Con esta cosa de, bueno, ¿no? Entonces hay que encontrar el equilibrio ahí. Esto también en la Cábala hablamos de Tiferet y es como, bueno, encontrar el equilibrio entre el amor propio sin volverme narcisista. Y ahora con el tema de las redes sociales pasa mucho, ¿no? Mírenme, 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 y no, si me generas incomodidad, chao, yo oscuridad, no, ¿viste? Soy luz. No. Hay un equilibrio ahí. ¿Hasta qué punto puedo entregar un poquito más? ¿Hasta qué punto puedo mojarme los pies y sentirme un poco incómoda? ¿Y hasta qué punto esto me está haciendo daño, ¿no? Es como eso Ujú. también. Vamos con la segunda pregunta y es, ¿qué consejo le darías a aquellos niños interiores de las personas que nos están viendo ahora? Eh, reírse un poco más. Reírse un poco más, que no te hace falta. No tomarnos tan en serio, y me lo recuerdo a mí también. Hoy, por ejemplo, sin ir muy lejos, esta mañana va a sonar súper loco, pero a mí me sirvió. Me desperté así, no sé si me está por bajar, que también a veces me- me empiezo a deprimir unos días antes. Cuando me doy cuenta digo, es esto, son las hormonas, entonces bueno, pero el sentimiento está igual, ¿no? Y es un sentir muy fuerte. Entonces me miré al espejo y empecé a llorar y a gritar, o sea, como que le hablaba al espejo y decía, ¿por qué me estás rompiendo las pelotas? O sea, ¿qué te pasa? Déjame en paz, pero así con una bronca. Y fue curioso porque como que sentí también al mismo tiempo que me estaba mirando a mí, sentí que eso se lo estaba diciendo a mucha gente, ¿eh? Como, ¿qué querés? Déjame en paz, papá, papá. Y lloré, papá, y listo. O sea, es como que necesitaba desahogarme de alguna manera, pero no lo hice con otra persona, lo hice conmigo, también me reí porque era muy gracioso y absurdo. O sea, y entonces como digo, dejar que ese niño interior, que a lo mejor digo, bueno, cuando era pequeña tal vez no podía tener esos ataques de rabia, porque mi madre era durísima, ¿entendés? No o sea, hizo lo mejor que pudo, evidentemente, pero a lo mejor necesitaba tener algún que otro ataque de rabia así. Entonces, bueno, me lo permito ahora como adulta, conmigo, porque no voy a ir a romper cosas por ahí, y darle ese espacio, y después reírte. Yo a veces lloro y me río al mismo tiempo, que es bastante absurdo. Sí, qué importante es reírte. Mm, Transmuta el dolor completamente, ¿no? Nos eleva la frecuencia. mm. Ay, Sí, bueno, incluso Ivana. sonreír, ¿eh?
sonreír. A veces si mi cabeza está como me autoobservo, voy a sonreír, aunque se sienta súper no natural, con que mantenga la sonrisa un minuto ya me cambió el ánimo. Ujú. Sí, totalmente. Me recuerda a la risoterapia también, ¿no? Cuando comienzas a reírte que no tienes ganas de reírte, pero ya es tan ridículo como dices que ya te suelta la risa y no puedes parar. Total. Ivana, para la gente que haya resonado contigo y quiera contactarte, ¿cómo puede hacerlo? La mejor forma es por email, yo creo, mundo.lunazul@gmail.com. También se pueden meter a mi página web lunazul.eu y ahí hay un contacto directo. Obviamente Instagram, lo que pasa que estoy un poco ahí con el Instagram, entonces, pero esas serían las tres mejores maneras, digamos. El Instagram también, mundo.lunazul, todo junto Lunazul con una sola A. Muy bien, igual lo vamos a dejar en la cajita de descripción de abajo para que lo tengan todo fácil y puedan Muy solamente bien. clicar y ir allí. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por el conocimiento que has compartido con nosotros. Si quieres dar unas últimas palabras antes de despedirnos. Agradecerte a vos por el espacio, me hiciste preguntas súper, súper interesantes que también a mí me han hecho pensar y me han hecho incluso entender aún más la importancia de lo que estoy haciendo, que ahora le estoy poniendo un poquito más de tiempo y dedicación, porque siempre he dividido mi tiempo entre la fotografía, los viajes, el arte, y como que cada vez veo que hay una necesidad, ¿no? Pero bueno ponerte ahí, mostrarte y decir, estas son las razones por las que deberíamos de hacerlo, está bueno, así que te agradezco también. Nada, muchas gracias a ti. Les voy a también recordar a la gente que nos está viendo que por favor nos siga. Muchos de los que nos ven no nos siguen. Ayúdanos también compartiendo o dando like a este video si te ha aportado algo, si te ha resonado en algo, si te ha llamado a probar un poquito de la arteterapia o cualquiera de las otras formas de desarrollo personal y autoconocimiento que vamos ya teniendo una amplia gama de terapias como para que vayas conociendo poco a poco de qué van estas y si alguna te llama, puede ser una muy buena forma para ir hacia adentro y comenzar a crecer como persona y también iluminar a los que nos rodean, ¿no? Creo que esto se contagia. Una vez Sí, comienzas a andar este camino, sí, las cosas cambian y el mundo está cambiando bastante rápido. Te invitamos a que te sumas a este gran cambio y nada, nos despedimos ahora sí. Gracias a esas almas que nos han visto hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. gracias.